Muy buenos días, estimados participantes de la Unidad Curricular Metodología e Investigación de la Maestría de Gerencia Pública. Pues nos encontramos en este contacto asíncrono para presentar la unidad número 4, que tiene que ver con el esquema analítico y presentación del trabajo científico. Es decir, la estructura del trabajo científico, esos elementos estructurales, formales, que debe llevar un trabajo de investigación a nivel de maestría. ¿Okay? La idea es presentar esa estructura, sus elementos principales y algunas normas y reglas, y sobre todo abordar algunos elementos que deben llevar esa estructura que no hemos desarrollado en los capítulos anteriores, y recordar algunos que ya hemos mencionado y descrito, y presentarlos nuevamente para consolidar este capítulo. Lo primero que podemos decir al respecto de la formalidad de un trabajo de investigación es que hay que tener un rigor formal que nos permita otorgar legitimidad científica en el contenido de las propuestas de investigación. Ese rigor formal pasa por presentar una monografía bien estructurada, escrita adecuadamente, con unas ciertas normas de aplicación. Y más allá de eso, obviamente, lo que pretende, la formalidad de esa rigurosidad con que se presentan los trabajos de investigación, pasan por tres elementos principales. Uno, evitar el plagio, es decir, eh, utilizar la correcta aplicación de las normas que garanticen la integridad intelectual y el respeto a la comunidad académica mediante la citación adecuada, es decir, respetar el derecho del autor. Esto también tiene que ver con el uso adecuado de la IA, ¿sí? Declarar el uso de la IA cuando correspondan, que ahora son tecnologías que están disponibles no solo para la búsqueda de información, sino también para la eh, edición de manuscritos. Hay que hacerlo con un principio ético, de transparencia y de reconocimiento a la investigación de los autores que nosotros citamos allí. Lo otro que debemos es demostrar el dominio científico. Esto se hace a través de una organización estandarizada del documento, una estética o una apariencia acorde al nivel de investigación, que faciliten la comunicación y la estructura de los hallazgos. Es decir, esa formalidad de cómo se presenta el manuscrito de manera ordenada. Otro elemento importante es es que estos documentos deben otorgar validez, la validez en el uso de un formato riguroso que respalde la organización de no solo del trabajo, sino la credibilidad del posgrado y de las instituciones. Es decir, que esas propuestas formales deben ser presentadas de manera adecuada ante el sector y la administración pública para su ejecución. De manera tal que estos son los elementos que deben garantizar el rigor de la formalidad a la hora de presentar trabajos de investigación. Eh, Hablando de formatos de manera general, existen diferentes normas para la edición de trabajos de investigación. Nosotros en esta maestría recomendamos, tenemos tiempo históricamente utilizando las normas APA en su séptima edición, hay versiones actualizadas también, donde hay una serie de instrucciones y características que deben cumplir. En esto no voy a hacer muchos detalles, tanto del uso del papel, márgenes, tipografía, interlineado, párrafos y paginación. O sea, ustedes revisan la norma y deben presentar esto con estas características. Desde el punto de vista estructural, todo trabajo científico se divide como estructura, como documento, en tres grandes bloques, ¿no? El bloque de las páginas preliminares, que es la presentación, la carta de presentación, donde se formaliza desde la portada, pasando por los índices general, índices de tablas y figuras, y agradecimientos y dedicatorias, para finalizar en el resumen de la investigación.
Luego viene el bloque del texto o el bloque del trabajo científico como tal, que es el corazón analítico y el cuerpo de la investigación, que va desde el planteamiento del problema, esa introducción, hasta las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. Y finalmente hay un bloque de materiales de referencia o de complemento, que son el respaldo documental y la evidencia complementaria que sostiene la credibilidad del trabajo, es decir, las referencias, el anexo y los apéndices. Toda esa información que debe colocarse allí para sustentar la investigación. Esas páginas preliminares voy a desarrollar ahora algunos elementos básicos que tienen cada uno de esas secciones o de esos bloques. Por ejemplo, en las páginas preliminares, como las portadas y el resumen, la portada normalmente lleva un membrete, el título, el propósito, la autoría y el contexto, o sea, el lugar y la fecha. Mientras que por el resumen es una descripción breve y clara, normalmente está limitada entre 150 a 250 palabras, algunas veces se permite hasta 300 palabras, que debe contener de forma concisa el tema, el problema, el objetivo general de la investigación, el resumen de la metodología, los resultados más importantes y las conclusiones más relevantes. Normalmente el resumen cierra con 4 a 6 palabras claves que son representativas de lo que se aborda en la investigación, ¿no? A manera de ejemplo, podemos tener el resumen de un trabajo como un ejemplo base, ¿no? Que vamos a seguir desarrollando allí. Evaluación de la eficiencia administrativa en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, periodo 2022-2024. Sin embargo, el resumen normalmente se coloca el título, los autores o el autor y la institución o la dependencia que lo propone. A veces, dependiendo del tipo de documento, el tipo de revista o institución, se le agregan datos como el correo electrónico y algunos indicadores de los autores. El, en la estructura del trabajo presenta los siguientes elementos. Un capítulo 1, normalmente presentado por la introducción, que lleva la contextualización y plantea los propósitos. Por supuesto, plantea también la contextualización, incluye el planteamiento del problema. También allí está la formulación. Sí, en un capítulo 2 tenemos el marco teórico, también otros lo llaman el estado del arte, otros lo llaman el estado de la cuestión, donde se fundamentan las teorías, los antecedentes y las leyes. Allí esas teorías, esas leyes, esos antecedentes tienen que estar relacionados directamente con la investigación. No es un desarrollar un libro, pero sí un capítulo condensado de los aspectos fundamentales teóricos más importantes, describiendo los vacíos que presentan esos modelos teóricos frente al propósito de la investigación, los antecedentes más relevantes, normalmente entre 3 y 5 antecedentes. Para nivel de maestría se piden por lo menos que desarrollen 5 antecedentes de por lo menos los últimos 5 años, que tengan que ser las investigaciones formales, tesis de maestría, de doctorado y artículos científicos. Y citar el marco normativo de las leyes, desde la Constitución, pasando por las leyes orgánicas, reglamentos, normativas, decretos gubernamentales, ordenanzas municipales que permitan darle sustento legal a la investigación. Luego un capítulo 3, que es el marco metodológico o el diseño metodológico, que describe el cómo, es decir, el diseño y las técnicas. Ahí pasamos para declarar tipo de investigación, la población, la muestra, el diseño de la investigación, que vamos a ver más adelante algunos detalles. Estos capítulos a nivel de maestría lo llaman, a nivel de doctorado los llaman momentos. Al final son las mismas estructuras con algunas nomenclaturas o simbologías diferentes que se ubican al contexto de la investigación. Finalmente, luego de la metodología se presentan los resultados de discusiones, normalmente van juntas, a veces hay esquemas que presentan los resultados luego las discusiones. Yo recomiendo que esto se presente de manera simultánea, tanto los resultados, donde se incluyen los hallazgos empíricos de forma objetiva, y la discusión que usted interpreta esos datos y los contrasta con la teoría y con los antecedentes. Esa comparación
de sus resultados con lo que presentan los antecedentes. Por eso que los antecedentes deben estar directamente relacionados con su investigación para que después su resultado pueda compararlo con los que presentan los antecedentes o los que reportó en el marco teórico. Luego vienen las conclusiones que responden al problema, los objetivos de la investigación, donde se proponen acciones para la gerencia pública en función de esos objetivos, deben ser puntuales y no lo coloque allí, luego vienen las recomendaciones, ¿sí? Que se le hacen no solo a la institución y a la institución a la cual se le hizo la investigación y a la institución que desarrolló la investigación, en este caso el posgrado o la universidad, sino también a la propia investigación desde el punto de vista metodológico. Eso lo vamos a ver más adelante. Y las referencias que deben incluir todas las referencias utilizadas y citadas en el documento. Ahora viéndonos cada uno de los elementos, en la introducción y el marco teórico. La introducción es la puerta de la entrada al estudio. Ahí se presenta la contextualización, donde se describe la realidad de los recursos en el sector público. Ya eso lo vimos en el primer capítulo. Los propósitos, es decir, el propósito, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, la relevancia desde el punto de vista social, metodológico, etcétera, la toma de decisiones y la estructura, que es la visión general de cada capítulo, o sea, qué debe llevar cada capítulo. Luego el marco teórico es el fundamento conceptual y legal, o sea, ahí que se colocan todos esos antecedentes, estudios previos al trabajo. Sí, vuelvo y repito, deben ser estrictamente asociados directamente con la investigación que usted está planteando, preferiblemente de los últimos 5 años. Mínimo, uno pudiese esperar que desarrollen 5 antecedentes asociados directamente con sus trabajos, es decir, con sus variables de estudio o categorías, de manera tal que puedan haber elementos que permitan alguna comparación y sobre todo los aportes de esos antecedentes hacia su investigación. Las bases teóricas, que son los postulados teóricos, los autores, ¿verdad? Los filósofos que están presentes o que han postulado teorías relevantes para su investigación. Aquí también hay que identificar los vacíos, qué vacíos o qué deficiencias presentan esos postulados para que no cubrieron o qué elementos no cubrieron y que su investigación pudiese dar respuesta a esos vacíos. También aquí se debe incluir el carácter crítico de usted como investigador para hacer juicio de valor de cómo se aplican esas teorías o cómo se pueden abordar esos vacíos. Por eso que algunos llaman este capítulo no solo el estado del arte, sino el estado de la cuestión, donde se cuestiona lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer para desarrollar una investigación más rigurosa. Por supuesto, los fundamentos legales, como le dije, desde la Constitución, reglamentos, normativas, leyes orgánicas, ordenanzas que permitan justificar y afianzar legalmente el desarrollo de la investigación. Y el marco teórico termina con un glosario, una definición de términos. Ahí dice básico, pero son términos que eh, definen la investigación, que aparecen con frecuencia en el documento, pero que no son digamos, de comprensión inmediata del lector. Es decir, aquellos términos que necesariamente necesitas definir para que el que revisa la tesis pueda ubicar bien su contextualización. No es una definición de términos básicos generales, sino de aquellos términos propios de la investigación que necesitan ser aclarados a través de una definición, y obviamente esa definición debe estar acompañada de una fuente que debe ser del área de conocimiento de la investigación, ¿no? Citar la fuente de donde se desarrolla esa definición de términos. ¿Cuántos términos? Bueno, normalmente entre 5 y 10 términos básicos pudiese ser suficiente para este glosario. Sin embargo, no hay una norma para eso. Luego venimos a uno de los capítulos, desde mi punto de vista, más importante, que es el marco metodológico, las decisiones metodológicas, porque es el camino que permite garantizar la
replicabilidad del estudio. Esa rigurosidad, es el método, es la técnica, y hay que hacerlo, declarar varios elementos aquí sí voy a hacer, digamos, mayor detalles en algunos elementos que ya abordamos y otros que no hemos abordado, para recordar un poco lo que debemos presentar. Aquí en el diseño metodológico se coloca el enfoque, el tipo y el nivel de investigación, si es mixto, si es cualitativo, si es cuantitativo, el nivel de la investigación, si es descriptivo, si es explicativo. Ahorita vamos a recordar esos elementos. También se declara la población y la muestra, es decir, esa definición de los sujetos, esa muestra, esa representación de esa población que es la muestra y cómo debo determinarla, ¿sí? Y recuerden que la muestra debe ser representativa de la población y en términos de investigación cuantitativa, eso debe ser a través de técnicas estadísticas que vamos a desarrollar. También se debe indicar la técnica e instrumento de recolección de datos, es decir, si es un análisis documental, si son entrevistas semiestructuradas, si es un cuestionario, si es una encuesta, si es un instrumento, declararlo, pero también las técnicas e instrumentos de análisis de datos, es decir, el software que apliquen estadística descriptiva o análisis de contenido para los datos cualitativos, como Atlas-T, etcétera. Es decir, hay que declarar el uso de esas herramientas para hacer de la estadística, del análisis estadístico, un elemento riguroso para la validación de sus hallazgos. Voy a a recordar algunos detalles que deben llevar el diseño metodológico. Una de las cosas importantes y que veo con preocupación y debilidad en algunos trabajos de investigación que me ha tocado evaluar en la maestría de gerencia pública es la parte estadística y de cómo se define el número de muestra o el tamaño de una muestra. Para determinar el tamaño de una muestra a partir de una población hay que considerar cuatro variables fundamentales, que es la población propiamente dicha, ser población N, ese valor N, el universo total de personas o elementos que quieres estudiar. Para que seleccionar una muestra que logre la representatividad, necesitamos establecer un nivel estadístico de confianza en un margen de error y una probabilidad de éxito o fracaso. El nivel de confianza Z, así se define, mide la seguridad de que los resultados sean correctos. Normalmente, para un nivel de confianza del 95%, tiene un equivalente en un valor de Z de 1,96. Hay una tabla que relaciona porcentajes de niveles de confianza con el valor Z de nivel de confianza. El 95% es un valor estandarizado para las investigaciones correspondientes. Luego también tenemos que considerar el margen de error E, que es el porcentaje de variación o falla si aceptas tu resultado. Para investigación social, un 5% de margen de error es aceptable, hasta un 5% o menos. En otras áreas del conocimiento, pues esos valores son mucho más bajos. En las ciencias básicas, los errores van por debajo del 1%, inclusive en las ciencias analíticas, la química y la física. La matemática, los errores prácticamente están por debajo del 0,05%. También hay que considerar la probabilidad de éxito o fracaso, si ese valor P para el éxito y Q de fracaso, que es una fracción que mide esa probabilidad de tener éxito o fracasar. Normalmente se usa 0,5 para ambos, que esto es lo que significa que estoy declarando que voy a utilizar un factor que me permita tener un 50% de éxito o de fracaso. Si estos valores se conocen en un registro histórico, se pueden utilizar. La recomendación es usar 0,5 para ambos, para el valor de Q y de P, para que la muestra sea más segura y amplia. En términos generales y a manera de analogía, una muestra debe representar la población. Por ejemplo, cuando usted prepara una sopa y le agrega los condimentos que usted considera, y usted toma una cucharada y prueba esa cucharada debe ser representativo de todo el volumen de la sopa que está en la olla.
en sabor, en composición, etcétera. Eso es más o menos lo que debe representar una muestra. Obviamente, en investigación social, los individuos no se pueden comparar con la preparación de una solución salina como una sopa, ¿no? Sino que porque las personas no piensan igual, no viven igual, sus niveles de felicidad no son o referenciales no son iguales, pero siempre se debe determinar que una población de manera estadística. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se determina la población conocido, la muestra de conocido un nivel de población. Y aquí lo tenemos. Para calcular cuántas personas debo encuestar o debo entrevistar para que represente una muestra estadísticamente representada, hay ecuaciones que nos permiten conocer el tamaño de esa muestra. Cuando usted tiene el caso de la población infinita, es decir, que la población es muy grande o usted la desconoce o es desconocida, el valor de la muestra n va a ser función de z, que como lo definí anteriormente, es el nivel de confianza, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, dijimos que podemos usar 0,5 para ambos casos, y e es el error, la fracción del error, ¿sí? Cuando usted no conoce n, entonces puede utilizar esta ecuación para determinar la muestra determinada. Eso es cuando la población es infinita o desconocida. Ahora, cuando usted conoce la población finita, es decir, conoce cuánta es la población que debe estudiar, entonces usted puede saber exactamente cuántas personas, cuando usted conoce exactamente cuántas personas conforman su población, usted calcula el número de muestras como, o la muestra como n, la población, z, el nivel de confianza al cuadrado, p por q, entre el error al cuadrado por n menos 1, si n es la población, más z cuadrado por p por q. Si usted tiene todos estos niveles, entonces usted puede determinar la población. Esto aquí es importante, porque mucha gente define la población, la muestra, los informantes clave o el número de personas a entrevistar de manera aleatoria o las personas que están dispuestas a responderme o los directivos que son amigos míos me pueden dar una respuesta. Si yo voy a hacer un estudio en una institución que tiene 20 directores, estoy haciendo un estudio que tiene que ver con la dirección de las dependencias. Yo no es que voy a entrevistar a 5 porque son los que me dijeron que sí, o porque son los conocidos, o por lo que son los que están abiertos. Si son 20, yo debo determinar con esta ecuación de población finita, ¿sí? Con los criterios y valores ya indicados, el número de directores que debo entrevistar. ¿Para qué? Para que eso sea representativo de esos 20. Vamos a hacer un ejemplo. Supóngase que quiero medir la preferencia en una población para el caso de la preferencia sobre el consumo de un tipo de café. Y tengo que hay 1.000 personas en esa población o comunidad. Si utilizo un nivel de confianza del 95%, eso es un Z de 1,96. Si utilizo el máximo de error, que para investigación social es lo máximo tolerable, que es el 5%, por lo tanto es la fracción 0,05. Y ya dijimos que la probabilidad P y Q la vamos a tomar como 0,5. Si yo introduzco todos esos valores en esta ecuación, me da que yo debo entrevistar mínimo a 278 personas de esas 1.000 personas. Es decir, que usted necesita entrevistar el 27,8% de los habitantes para representar fielmente a esos 1.000. Entonces, no es lo que me respondieron, no es a los que conozco, no es a los que tengo alcance, es que debo aplicar de manera rigurosa la entrevista de esos 1.000 a 278 personas, porque es lo que me está diciendo la estadística para que eso sea representativo. Es bueno que esto lo incorporen en sus propuestas porque he visto muchas debilidades al respecto. Por supuesto que entrevistar 278 personas es mucho más fácil que entrevistar a los 1.000, pero también es mucho más riguroso que entrevistar a los 50 conocidos. Entonces es bueno que se tenga eso en cuenta. Ahora vamos cuando vamos a definir el tipo de investigación. Hay muchas clasificaciones de acuerdo al autor.
Yo voy aquí a recordar algunas, sin citar ningún autor en específico, porque hay mucha diversidad. Esa clasificación va a depender si es del propósito, si es por el método, si es por la temporalidad, etcétera, ¿no? Solo voy a recordar algunos, ¿no? Desde el punto de vista del propósito, esta se clasifica en dos grandes grupos, la investigación básica o pura y la investigación aplicada. La básica pura ya ustedes saben que es buscar ampliar el conocimiento teórico sin un enfoque inmediato en aplicaciones prácticas, mientras que la investigación aplicada se centra en resolver problemas específicos del mundo real o mejorar prácticas utilizando conocimiento previo. Normalmente en la gerencia pública, la inmensa mayoría de las investigaciones son aplicadas. Usted busca resolver un problema de la gestión pública para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Verdad? Todos estos ejemplos que hemos desarrollado en el curso están asociados a investigación aplicada, esto desde el punto de vista del propósito. Y usted cuando declara su título debe saber qué tipo de investigación tiene y eso declararla en el marco metodológico. Ahorita vamos a hacer un ejemplo general. Desde el punto de vista del nivel de profundidad, es decir, de lo que la investigación tenga un alcance en el desarrollo, en su inmersión, tenemos este tipo de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Entonces, en una investigación explicativa, usted responde por las causas que generan un fenómeno, causas de baja ejecución presupuestaria, por ejemplo. Y así cada una de ellas, ya esto lo hemos desarrollado de alguna manera, solo recordarle que cuando usted declara una investigación de este tipo, lo está haciendo de acuerdo al nivel de profundidad de la investigación o del alcance de esa investigación. También tenemos, de acuerdo a la naturaleza de los datos, de acuerdo a la naturaleza de los datos, la investigación puede ser cuantitativa o cualitativa. Ya sabemos, la cuantitativa puede probar hipótesis con medición numérica y análisis estadístico. La mayoría de las investigaciones en gerencia pública tienen componentes cuantitativos, ¿sí? Eh, la cualitativa tiene que ver con la comprensión de fenómenos desde la perspectiva de los participantes sin medición numérica. Y usted puede combinar, y es mi recomendación, hacer una investigación mixta donde integre sistemas de ambos métodos para obtener una visión holística. Hay muchos ejemplos de cada una de estas investigaciones, ya lo tocamos en clases anteriores. También está la clasificación de la investigación de acuerdo a las fuentes de información, es decir, el origen de los datos. Normalmente tenemos tres tipos de fuentes: las documentales, ¿sí? Que son el análisis sistemático de información escrita, audiovisual o electrónica. En gerencia pública usted tiene que analizar leyes, decretos, reglamentos sobre contratación pública, etcétera. O sea que tienen siempre un componente de investigación documental importante. También tiene un componente de campo, es decir, cuando usted recolecta directamente los datos de la realidad, donde va, donde ocurren los hechos, y hace una entrevista y aplica cuestionario, entonces usted está corriendo usted sí tiene un componente de campo. Y cuando usted manipula intencionalmente las variables para analizar el efecto bajo condiciones controladas, entonces usted tiene una tesis experimental. En el caso de herencia pública, cuando usted implementa un nuevo sistema, unas nuevas estrategias, un nuevo modelo, un nuevo plan, eso de alguna manera es una manipulación intencionada, es una perturbación del proceso y usted ve una respuesta a esa perturbación de ese proceso y por lo tanto tiene un carácter experimental. Cuando tienen esas características desde el punto de vista de las fuentes de información. ¿Okay? Vuelvo y repito, hay autores que clasifican esto de otra manera, otras más amplias, pero estoy haciendo una presentación general de los elementos, de los tipos y diseños de la investigación que considero resaltar en este curso. Desde el punto de vista de la manipulación, usted la puede hacer, esa manipulación usted la puede hacer con un alto control, ¿sí? O la puede hacer simplemente sin control, es decir, jugar un rol de investigador, entonces consigue esa evaluación experimental, la tiene experimental puro, cuasi experimental y no experimental. Esto haciendo, digamos, un, un, una descripción más detallada de ese control, ¿no?
de la manipulación. Cuando la manipulación es total, tiene un grupo control y hay una asignación aleatoria, pues usted tiene un experimental puro. Cuando la investigación es una aproximación al experimento, pero carece de aleatoriedad o control total, es cuasi experimental. Y sin manipulación deliberada, o sea, solo existe una observación en el contexto natural, entonces usted tiene una no experimental. Todo eso debe declararse en el documento para saber de cuál es su método y qué características tiene. Esa declaración le da rigurosidad al método, al marco metodológico y hay que hacerlo. No es meramente una formalidad, porque tu interpretación y tu análisis también va a depender de la rigurosidad de tu metodología. Esta otra clasificación que es el del punto de vista del tipo de razonamiento, es decir, la dirección de la investigación. Tenemos allí el deductivo, el inductivo y el hipotético deductivo. El deductivo va de lo general a lo particular, el inductivo de lo particular a lo general y el hipotético deductivo es simple y llanamente formular una hipótesis desde una teoría empírica y someterla a prueba. Eh, Podemos ver algunos ejemplos de deductivo, por ejemplo, usar una teoría general de la nueva gestión pública para analizar la reestructuración de un municipio, por ejemplo. Inductivo pudiese ser que a partir de entrevistas a 50 funcionarios construir una nueva teoría sobre los obstáculos a la eficiencia local. Y en el hipotético deductivo, un ejemplo pudiese ser plantear una hipótesis empírica sobre capacitación y eficiencia y comprobarla en el campo, en la realidad. Entonces es bueno saber las clasificaciones, el tipo de investigación y cómo se está clasificando. Esto hay que declararlo en el documento, en ese capítulo 3. Desde el punto de vista de la dimensión temporal, es decir, desde el tiempo de ejecución, podemos tener aquellas investigaciones que se realizan en un solo momento, ¿sí? O aquellas que se realizan a través del tiempo o por periodos. También podemos ver la investigación hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, en estas clasificaciones tenemos, por ejemplo, la transversal o sincrónica, donde se reconectan los datos en un solo momento, ¿sí? Una encuesta aplicada hoy a la institución, que es lo que normalmente hace. Usted puede hacer eso también desde el punto de vista viéndose al futuro y hacerlo de prospectivo, o sea, una investigación de la dimensión temporal prospectiva, es decir, sigue a los sujetos para predecir el resultado futuro, seguimiento de una corte de funcionarios por capacitación, ¿sí? Y desde el punto de vista de la recolección de datos, también puede ser declarada como longitudinal o diacrónica, es decir, se recolectan los datos a través de periodos. Por ejemplo, evolución presupuestaria durante 3 años consecutivos. Cuando yo hago eso, es una investigación longitudinal o diacrónica, ¿sí? O presenta esas características en la dimensión temporal. Pero usted también puede hacer esa recolección de datos desde el punto de vista retrospectivo, es decir, hacia el pasado, analizar datos del pasado para identificar factores. Es lo que normalmente hacemos, análisis de expedientes de contratación y eso. Cuando revisamos esos datos de esos años anteriores, lo que estamos haciendo es un estudio retrospectivo, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de presentar el tipo de investigación, las características de acuerdo a la dimensión temporal. También tenemos la clasificación de acuerdo al contexto de aplicación. Tenemos la investigación-acción participativa, el estudio de casos, la investigación evaluativa y el estudio etnográfico. Esto es dependiendo del tipo del contexto de aplicación. Ya esto lo hemos comentado, usted puede revisar a profundidad en qué consiste cada una de ellas y está algunos ejemplos y alguna definición. Y finalmente, ¿qué debe hacer usted sobre su título que usted está planteando? Debe describir cada uno de estos elementos. O sea, cómo se presenta. Digamos que tenemos este trabajo. Evaluación retrospectiva del impacto del nuevo marco legal de contrataciones en la ejecución presupuestaria de la gobernación tal X durante el periodo 2020-2023. Fíjense que aquí podemos identificar todos esos elementos. ¿Cuál es el contexto? Es una investigación evaluativa. ¿Verdad? Ese es el contexto. Es evaluativa, hay una evaluación. Ya hecho, ya el título hasta lo dice. Estas son una de las investigaciones más profundas por el nivel de conocimiento. El propósito es aplicada, es una investigación aplicada,
La temporalidad es retrospectivo porque usted está estudiando los datos del 2020, 2021, 2022 y 2023. Ya el rango de los años te dice que es retrospectivo, sin embargo, aquí colocan en el título la palabra retrospectiva. No va a faltar a alguien que le vaya a decir que no es necesario colocar los años, que no es necesario colocar la gobernación o la institución y que no es necesario colocar retrospectivo allí. Eh, y que eso se declara en el capítulo 3, pero ya esto lo tocamos en clases anteriores donde decíamos que el título está lo más claro posible, ¿no? Eh, Quizás lo del año te lleve a quitar la palabra retrospectiva. Si quitamos retrospectivo de allí, porque ya el periodo de estudio implícitamente lo define, quedaría así: evaluación del impacto del nuevo marco legal de contrataciones en la ejecución presupuestaria de la gobernación tal, ¿no? Si quitamos los años y la gobernación, queda un título muy amplio. Entonces, evaluación del impacto del nuevo marco legal en las contrataciones, en el marco legal de contrataciones en la ejecución presupuestaria, pero ¿de quién? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, por eso le decía que yo soy de los que piensa que un título, el número de palabras de un título no puede limitar la claridad del título. Aquí conseguimos otras características, por ejemplo, marco legal, fuentes documental, ¿sí? Por supuesto que usted también puede tener alguna investigación de campo aquí, si va a entrevistar a los directivos o los jefes de las dependencias del presupuesto, por ejemplo. La naturaleza es cuantitativa, pues es presupuesto. La profundidad es correlacional explicativo, es decir, yo voy a explicar cómo impacta ese nuevo marco legal en la ejecución presupuestaria. Entonces, correlacional explicativo. Correlacional porque busca causas y explicativo porque busca efectos. La temporalidad ya lo dije, aquí dice retrospectivo, pero también es longitudinal porque lo mido a través del tiempo, diferentes tiempos, retrospectivo longitudinal. Y un diseño global implícito es no experimental, porque tú solamente actúas como observador, ¿ve? Aunque tú estás colocando, estás analizando datos históricos sin manipulación de las variables, porque estás recogiendo datos que ya pasaron. Por eso es que es no experimental, ¿sí? Pero si tú estás imponiendo un nuevo marco legal, tú puedes ver un efecto aquí sobre la ejecución presupuestaria. Esto, si es lo más importante, pudiese tener aquí la característica de experimental, ¿no? Sin embargo, como los datos son del pasado, entonces podemos decir que no hay manipulación de avalario, pues solo estás estudiando cómo ese marco legal que se implementó, eso debe ser así, ¿sí? Influyó en la ejecución presupuestaria. Entonces, toda esta característica debes describirla tú en el documento, en el marco metodológico. Entonces, resumiendo aquí, ¿qué debemos para poder describir todos esos elementos en el marco metodológico? Hay que preguntarse cuál es el propósito, qué teoría o resolver un problema, cuál es la profundidad, hasta dónde llegarás, explorar, describir, aplicar, cuáles son los datos, si son numéricos, palabras o ambos, cuáles son las fuentes, si son documentos de campo del laboratorio, cuál es el diseño, es decir, si manipularás las variables o solo las observarás, cuál es la lógica de la teoría al caso o del caso a la teoría, cuál es el tiempo, una foto de hoy, una película en años, cuál es el contexto, evaluarás un programa, estudiarás un caso, opcionarás. Es decir, respondiendo esas palabras te lleva a definir cada uno de esos elementos de metodológicos de tu investigación. Luego de que desarrolles con rigurosidad esa metodología, llegamos al capítulo 4 de resultados y discusiones. Ya lo dije que esto debe ir de la mano desde mi recomendación, ¿no? Cuando tú presentas los resultados deben ser con objetividad, no se manipulan los resultados. ¿Qué es? Se presentan los hallazgos puros. ¿En qué formato? Normalmente nos apoyamos en tablas y figuras, números, numeradas y tituladas, mapas, esquemas, etcétera. La regla de oro, cuando presenta solo resultados, es sin interpretaciones ni juicios de valor. Cuando presenta solo resultados, ahora, si presenta resultados y discusión de manera simultánea, obviamente que tienes que hacer tu interpretación. Un ejemplo de resultado sería el promedio de ejecución presupuestaria fue de 72,3% del tablo, ¿no? El caso de la discusión es tu interpretación, que es el significado y las implicaciones de los datos.
La acción es el contraste directo con lo hallazgos con el marco teórico, es decir, tus antecedentes. O sea, el contraste directo, la comparación. Por eso la selección adecuada de los antecedentes para que comparar tus resultados con ellos. Y elementos extra, que es la evaluación y limitaciones del estudio. Ejemplo, este bajo promedio coincide con los hallazgos de fulanito, de García tal, el año tal, García 2020, evidenciando que la rigidez normativa es una barrera. Hay que comparar, hay que interpretar con las leyes, con los antecedentes, con el marco teórico. Es una discusión de fondo, inclusive de los parámetros estadísticos que tú calculas. Luego vienen las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones deben ser puntuales en función de los objetivos de investigación que vienen, de ese diagnóstico, de esa formulación, de ese problema. Son las respuestas definitivas a los problemas basadas exclusivamente en los resultados. ¿Sí? Esos resultados por cada uno de esas fases de investigación asociados a esos objetivos deben ser puntuales. Un ejemplo sería, se concluye que la eficiencia administrativa está por debajo de los estándares. Los factores incidentes son rigidez normativa, falta de capacitación y deficiencias en sistemas de información. Ahí yo agregaría, si es una eficiencia administrativa, yo colocaría el valor y cuál es el valor estándar, ¿no? Para que quede consolidado. Eso para cada uno de los objetivos y en función de tus resultados. Luego vienen las recomendaciones, que son las sugerencias completas de políticas públicas, acción general o futuras líneas de investigación. Así las recomendaciones son para la institución donde se desarrolla la investigación, para el posgrado, la institución donde yo estoy cursando el posgrado y estoy planteando el desarrollo de la investigación, pero también para la propia investigación desde el punto de vista metodológico. ¿Qué dejé de hacer yo bien en esa metodología que no me permitió obtener mejores resultados? Entonces, usted hace las recomendaciones para esos tres elementos. No es solamente a la institución, es al posgrado, es a la universidad, es a ti mismo como investigador desde el punto de vista metodológico. Un ejemplo de recomendación a una institución, a un ministerio, diseñar un programa de capacitación continua en gestión presupuestaria. Un ejemplo a las normativas, dice que al legislativo revisar la normativa para flexibilizar la asignación de recursos sin menoscabo del control. Es decir, cuando tú revisas normas y leyes, tú puedes hacer recomendaciones legislativas inclusive, de reglamentos, de procedimientos, de esquemas, de metodología, etc. Recomendaciones no son solo para el ente donde se investigó. Esas son las principales, pero deben ser complementadas con estas otras elementos. Luego vienen los materiales de referencia, el respaldo y la transparencia, toda transparencia, las referencias bibliográficas que deben estar organizadas en orden alfabético, el formato en sangría francesa obligatoria, el sistema, cuáles son las normas, el contenido, y los anexos y apéndices, esa información, el material complementario vital que le da fluidez al texto y le da transparencia, las guías de entrevistas estructuradas, las transcripciones completas de la entrevista, la serie de datos estadísticos extensos, los documentos normativos y legales completos. ¿Sí? Todo eso, obviamente, a veces se colocan, algunas veces se dan un link o se agregan o se le dan a los evaluadores digital, pero debe estar de acceso al evaluador y al tutor. El tutor debe revisar eso. Entonces, esto debe colocarse para que se pueda comprobar la confiabilidad de los datos. Luego podemos ver algunos detalles adicionales como la anatomía visual de la cita, a partir de las normas APA, cuando la cita es corta, que la regla es menos de 40 palabras, que si va el autor con el año y la página al final, si es cita larga, el uso de sangrías, el uso de comillas, todo eso está en las normas APA. Si usted va a parafrasear, cuando se usa, cómo debe usar la paráfrasis, eh, y de cómo debe hacer la cita de acuerdo a esa paráfrasis, la referencia de fuentes legales, cómo se cita cada tipo de documento es distinto, cómo se cita una ley, cómo se cita un documento en línea, cómo se cita un informe, cómo se cita un artículo, cómo se cita un libro, todo eso tiene sus características en las normas que estás utilizando. En fin, eh, para tener un documento de calidad deben verificar la coherencia interna,
Incluye los objetivos, la introducción, los resultados y las conclusiones, verificación de todo lo que es la fuente mencionada en el texto. Deben aparecer la lista de referencias y viceversa. Hay que hacer esa verificación cruzada. El estilo y la redacción, uso de lenguaje formal y preciso, una tesis, un documento serio, ¿sí? La ortografía y la gramática, debe ser una revisión exhaustiva, evitar esos errores formales que destruyen la credibilidad de la investigación y la aprobación previa. Hoy en día, declarar el uso de la IA y, y usar la IA como una herramienta de apoyo, que permite no solo buscar información, sino también editar el documento, pero siempre debe haber un aporte del investigador para hilar, armonizar entre cada párrafo la idea y la secuencia de la investigación. Ese debe ser su mejor aporte. Verificar inclusive las fuentes que usa la IA cuando sea el caso y verificar las normativas de uso de inteligencia artificial que ha aprobado posgrado para tal fin. Siempre es bueno hacer esa revisión. Bueno, con esto podemos decir que para construir el conocimiento riguroso que mejore la gestión pública, debemos cumplir con un proceso metodológico riguroso, formal, que tenga rigurosidad metodológica, que aplique la estadística y que haga todos los pasos para la validez de la información y hacerlo con éxito. Bueno, espero haberlos orientado en este curso durante estas 5 semanas. Sé que tengo pendiente varias evaluaciones. Voy a comenzar esta semana a poner al día entre esta semana y la otra para ya tener sus calificaciones correspondientes. Dios lo bendiga y estamos en contacto a través del aula virtual.